Hello, Grace Baptist Church. Mi nombre es Casey Kidd y su pastor Christopher me pidió hablarles esta noche de un ministerio que mi esposa Julie y yo tenemos aquí en Perú. He conocido a Christopher por mucho tiempo. Éramos parte de la misma iglesia en Tennessee y vivíamos juntos antes de que se casara con Sara. Y la iglesia ahí en Tennessee, Cornerstone, les envió a los Ortiz a Nueva York para estar con ustedes y nos envió a nosotros a Perú. Mi esposa es peruana, así que salió perfecto. Por 3 años hemos servido con una misión Pioneers o Pioneros en español y trabajamos con un grupo nativo de la selva llamado Matses. Bueno, me gustaría empezar con un poco de contexto para que entiendan mejor cómo es trabajar en la selva. Yo llegué a la selva peruana hace 6 años con sueños muy grandes de plantar iglesias con los grupos no contactados, quienes nunca habían escuchado el Evangelio. Mi trabajo los primeros 2 años fue hacer un proyecto para averiguar el estado de la iglesia nativa en toda la selva peruana. O sea, cuáles tribus ya tienen una iglesia, cuáles son sus necesidades, etc. Cosas así. Y aunque obviamente hubieron varias excepciones, después de hablar con más de 30 tribus, más que la mitad de las tribus en Perú, vi un patrón muy obvio. Aunque la mayoría ya tienen iglesias, no había muchos discípulos. ¿Qué quiero decir con eso? Me enteré que muchas tribus han tenido décadas de evangelización, pero muy poco de los creyentes fueron discipulados. Ni sabían discipular a los demás o cómo vivir la vida cristiana. Sus vidas no son cambiadas por la Biblia. El cristiano promedio aquí en la selva, entre los nativos, no sabe cómo poner en práctica la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Aquí hay un montón de viajes cortos de misiones con buenas intenciones que duran 1 o 2 semanas. El misionero va a una comunidad nativa para evangelizar en español, que normalmente tiene que ser traducido al idioma nativo. La mayoría no habla en español. ¿Qué pasa cuando se va al misionero? Los deja con Biblias que no saben leer, Biblias en español, y se quedan sin una manera de aprender más de lo básico que escucharon esa semana. Por lo tanto, ellos mezclan el cristianismo con sus creencias tradicionales. Por ejemplo, es común que confíen en Jesús con su salvación eterna, pero confíen en el brujo del pueblo con la salvación diaria. O sea, cuando su niño se enferma, normalmente no oran a Jesús, van al brujo. Y cosas así. Y quiero aclarar que no estamos en la contra de los viajes cortos de misiones. Para nada. Solo en nuestro contexto hay muchos malos ejemplos que han causado problemas graves. Entonces, después de pasar esos 2 años con mi proyecto, Dios me mostró que la necesidad más grande aquí en la selva no es tener más iglesias, sino discipular a los creyentes que ya existen. Dicho eso, aún hay muchas tribus que no tienen iglesias. Así que yo luchaba con la pregunta, ¿debería quedarme y capacitar a los creyentes? ¿O debería llevar el Evangelio a los no contactados, a donde nadie lo ha escuchado antes? Ambas cosas son muy importantes, ¿no? Ambas son parte de la Gran Comisión. Pero Dios nos dio la manera de hacer ambas cosas a través de los Matses. Hay 2 cosas únicas de los Matses. 1, su deseo de aprender. Y 2, su ubicación. Primero, su deseo de aprender.
Mencioné que la mayoría de las tribus ya tienen iglesias, pero son débiles. Pero pocas buscan ayuda. Ellos quieren la ayuda social para tener medicina, agua limpia y cosas así. Y son buenas cosas, necesitamos ayudarles con eso. Pero aprender más de la Biblia, más de Cristo, normalmente no es una prioridad. Los Matzés son diferentes. Tienen iglesias, pero solo saben lo básico de la fe. Tienen un fundamento bastante fuerte construido en el Evangelio, pero no hay mucho más. Pero lo especial de ellos es que se dan cuenta y quieren ayuda, quieren conocer más a Dios. Si un misionero como yo, por ejemplo, visita a una comunidad para predicar, es común que algunos viajan hasta una semana en canoa, ida, y una semana vuelta, solo para escuchar. Ellos tienen ganas de conocerle más al Señor. Y nosotros queremos estar donde la gente tiene este tipo de ganas. Queremos estar donde Dios ya está trabajando, y es muy obvio que está trabajando entre los Matzés. La segunda cosa única de ellos es su ubicación. Viven en la frontera de Perú y Brasil. En el lado peruano están totalmente aislados en el medio de la selva. Pero en el lado brasilero hay una reserva muy grande que tiene la concentración más alta de grupos no contactados en todo el mundo. Es ilegal que alguien entre para hacer contacto con la excepción de un par de tribus que ya viven en la zona. Los Matzés son una de esas tribus. Es parte de su territorio. Por ahora, no tienen ningún deseo de alcanzarlos. Saben de ellos, pero no quieren alcanzarlos con el Evangelio. Su propia iglesia no sabe muy bien hacer discípulos entre ellos mismos, así que ir a otra cultura y arriesgar sus vidas en hacer contacto no es una prioridad, no es algo que por ahora quieren hacer. Entonces, para resumir, los Matzés son únicos en que tienen un deseo de crecer en la fe y tienen la ubicación para llevar el Evangelio a tribus que nunca lo han escuchado. Solo faltan que alguien les enseñe, que les hagan discípulos. Y eso es lo que Julie y yo queremos hacer. Espero que, como cristianos, estén emocionados por esto. Hay tanta potencial de la gran comisión entre los Matzés. La Biblia nos enseña que cada persona es un pecador y debe arrepentirse y confiar en Cristo. Pero tal vez hay una parte de ti que se siente incómoda al hacer contacto con una tribu que nunca ha conocido la civilización. ¿Así es? Hay mucha gente, y hasta muchos cristianos, que creen que estos grupos no contactados, esas tribus que ves en Animal Planet y National Geographic, que ellos tienen una cultura perfecta como Edén. ¿Saben a qué refiero, no? Que su cultura no está manchada por el mundo y que deberíamos dejarlos como son, hay que dejarlos en paz. Lo entiendo. Pero los que creen esto no saben cómo es la vida en realidad para ellos. Déjame decirte algunas cosas que hacen estas tribus inocentes. Y sabemos que hacen estas cosas porque siempre nos cuentan cuando por fin son contactados. Y siempre tienen vergüenza. A ver, una lista muy corta. La violación, la esclavitud, el genocidio, matan a tribus enteras, asesinan a los bebés nacidos con defectos físicos o son gemelos, y el canibalismo. Parece que esta gente, quienes no están corrompidas por la civilización, sí están corrompidas por el pecado. Lo peor de la humanidad también se encuentra en estas tribus. Igual que nosotros,
Ellos irán al infierno por sus pecados si no confían en Jesús. Ellos son pecadores como nosotros. Necesitan el Evangelio y tienen que ser contactados para escucharlo. Tomaremos los Matzés, por ejemplo. Fueron conocidos como guerreros, quienes asaltaban a pueblos de otras tribus. Y no solo asaltaban, ellos mataron a todos, menos las adolescentes. A ellas las raptaban para ser esclavas y esposas compartidas por varios hombres. Fue algo horrible, horrible. Y esto es muy común entre ellos. También ellos vivían con un temor constante de los espíritus malos y también de los otros nativos. Aunque los Matzés fueron guerreros feroces, pasaban literalmente cada día de sus vidas temiendo que alguien les iba a hacer las cosas terribles que ellos les hacían a los demás. Hoy en día, su feriado más grande es el 30 de agosto, el día en el que fueron contactados por los misioneros. Había un par de misioneros gringos, hace 50 años. Hay una fiesta grande que dura una semana. Celebran toda una semana. Los ancianos, quienes hicieron el contacto, siguen vivos y se turnan para contar sus versiones de la historia. Es algo asombroso escuchar. Todos cuentan de las cosas feas que ya he mencionado y de su desesperación de ser libre del temor. Eso es lo que les hizo hacer el contacto. Un anciano siempre dice, los gringos, o sea, los misioneros, los gringos nos iban a matar o nuestra propia gente nos iba a matar. No tuvimos nada que perder. Los misioneros llegaron y les compartieron el mensaje de paz con Dios y paz con el hombre a través de Cristo. Y ese mensaje fue lo que los Matzés creían más que todo, esa clase de paz. Y la mayoría se convirtieron a cristianos. Y todos, aun los que no se convirtieron, fueron agradecidos por su libertad del temor. No queremos forzar a nada a estas tribus no contactadas, pero tampoco deberíamos asumir que quieren quedarse como son cuando hay tanta evidencia de lo contrario. Una y otra vez cuando salen esas tribus están tan felices de por fin ser contactadas. Queremos que tengan la oportunidad de encontrar la paz que los Matzés y muchos más ya han encontrado. Entonces, actualmente, mi esposa Julie y yo estamos buscando compañeros para vivir en una comunidad Matzés. Aprender su idioma, pues es un idioma bastante difícil, y discipularlos, dándoles la visión de que el Evangelio es una buena noticia que esas otras tribus también necesitan escuchar. Normalmente en esos 3 años vivimos en la comunidad, tienen 19 comunidades y ya tenemos una casita en una, y vivimos ahí 2 meses a la vez, y después estamos en la ciudad de Pucallpa 2 meses. Muy pocos hablan español, así que ahora nos enfocamos en aprender su idioma. Y no hay Duolingo y apps para ayudarnos, es muy difícil. Oren por nosotros, por favor. Y en nuestra comunidad de 300 personas hay tal vez 20 que hablan español y solo 4 o 5 que lo hablan bien. Y ninguno habla tan bien como yo. Y seguro después de escucharme por esos 10 o 15 minutos se darán cuenta de que yo no hablo perfectamente, para nada. Pero ninguno habla tan bien como yo. Entonces es una prioridad para nosotros aprender muy bien su idioma para enseñarles. Eventualmente queremos tener un seminario Matzés que está puro en su idioma. Y la idea es capacitar a algunos líderes, algunos pastores, quienes pueden capacitar a los demás y a los demás y a los demás. Todo en su idioma, todo dirigido por los mismos Matzés. Y al enseñarles,
o en otras palabras, al discipularlos, no solo podrían tener una iglesia fuerte, pues es algo extraño aquí en la selva, pero también podrían llevar el Evangelio a varias tribus que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Todavía hay más o menos 100 grupos no contactados en todo el mundo. En esta reserva hay por lo menos 14. Esto significa que si discipulamos a los Matsés y ellos entienden que necesitan llevar el Evangelio, ellos podrían llevarlo a 14% de los grupos no contactados que queden en el mundo. 14%. Eso es asombroso. No creo que haya ningún otro lugar en el planeta que tiene tanto potencial para esparcir el Evangelio. Bueno, para concluir, creemos que el Señor hará todo esto aquí en la selva y mucho más. Estamos soñando grande para el Señor. Pero no va a suceder hoy, ni mañana. Aprender su idioma y construir las relaciones que necesitamos toman tiempo. Discipular, especialmente en otra cultura, es un proceso lento. Julie y yo estamos en esto a largo plazo y necesitamos a hermanos que nos apoyen con oración y también con finanzas para seguir trabajando aquí. Juntos, como la iglesia, haremos que el nombre de Jesús sea famoso en la selva amazónica. Eso creemos y por eso estamos aquí. Si te gustaría tener más información o recibir nuestros informes, agrégame en Facebook como Casey Kidd. Todos los informes están ahí en Facebook en un grupo. O también podrían hablar con Christopher y podré darles la información. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Dios mediante, Julie y yo vamos a volver a los Estados Unidos a principios del próximo año. Creo que en enero más o menos. Y esperamos poder visitarlos en Nueva York para conocerlos en persona. Eso sería genial. Christopher me está hablando muy bien de ustedes. Y hasta entonces, que Dios les bendiga. Gracias.